Hola, ¿cómo están? Soy Alex Muela y estamos aquí en otro episodio de Alex Muela, el podcast. Ya saben, contar historias de vida, tratar de descubrir quién es nuestro invitado antes de dónde nace la pasión y la devoción de lo que hace. Y hoy estoy muy contento de recibir aquí a la magistrada Zulema Modri. Magistrada, ¿cómo está? Buenos días. Ay, mucho gusto, Alex. Muy contenta de estar aquí en este espacio contigo y sobre todo que nos invites a platicar de estos temas tan importantes como es el futuro de México, que depende en mucha parte de la justicia. De la justicia. Magistrada, quiero platicarle a la gente que nos ve. Es usted hoy en día magistrada y presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Correcto, así de clarito. Ah, perfecto. Queremos saber, en este presente ahora, ¿no? En lo que a usted compete, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace y lo que aspira a hacer? Que ahora les vamos a platicar un poquito a la gente. Bueno, qué importante porque precisamente esta aspiración no significa que sea algo improvisado, algo que nunca he hecho. Yo no vengo a improvisar, yo ya soy juzgadora. La diferencia está en que en la Suprema Corte es el último intérprete de la Constitución y tiene una competencia especializada precisamente en temas constitucionales y de las resoluciones cuando hay controversias entre poderes, entre competencias, entre los distintos poderes y órdenes de gobierno del Estado. Entonces, al final de cuentas, el que va a definir cómo se deben de interpretar o decidir las reglas del juego en un orden constitucional, en un orden dentro de una sociedad, es la Suprema Corte. Ok. Magistrada, quiero pedir un favor porque hoy en este momento histórico del país, el tema de la justicia, a nivel de las salas superiores, de todo esto, era un tema, vamos a decir, de élite de justicia, ¿no? Ahora se abre a la elección popular, que es un momento importante en la historia, y quisiera pedirle que me permitiera 10 minutos hablar con Zulema Modri, no con la magistrada, no con la aspirante a ministra, sino con la mujer, y que nos contara quién es, de dónde nace su pasión por lo que hace, y cuál es su visión como mujer de este momento histórico del país. Pues, ¿qué te digo, Alex? Qué bonita pregunta. Bueno, yo soy una apasionada de las cosas, de lo que sucede en el país. Desde muy chiquita, yo nací, tenía mucho interés por mucha influencia de mi madre. Soy sonorense, crecí allá, y esta definición por entender cómo el orden dentro de una sociedad a veces genera desigualdades, y me refiero porque cuando veía personas de la calle, personas con pobreza abrumadora, pues me dolía, y creo que a todos nos duele esto, ver a las personas en la calle durmiendo, y decía yo, ¿por qué sucede esto? Y me preocupaba, me quedaba con esas imágenes, una angustia, pues era una niña. Bueno, te digo que yo soy hija de una pareja formada, mi papá, un señor libanés, mi mamá de ahí, nació en Sinaloa, pero bueno, el libanés llega a Sonora a visitar a su tío, y bueno, ahí se casan, somos 4 hijos, mi papá se va a la guerra, fíjate, nomás parece una novela, cuando yo tenía 1 año, 8 meses, ni siquiera 2 años de edad. Pero bueno, por razones de la guerra, de su patriotismo, de ir a ayudar allá a su gente, pues bueno, quedaron sitiados, ya no podían entrar ni salir del país, y mi mamá pues sigue estudiando, ya era maestra, sigue preparándose, estudió pedagogía y otras especialidades, pero bueno, esta influencia de entender que las cosas son a base a voluntad, de esfuerzo, en una familia, en un ambiente muy sano, las personas que nos conocen de allá en Sonora, en Ciudad Obregón, cómo vivimos, cómo crecimos, pues realmente en un ambiente de familia, muy unidos, muy sano, pero sobre todo con ideales de vida. Y siempre lo digo, mi mamá nos decía, oye, ¿te gusta mucho esa casa? Ay, mira qué bonita casa, ponte a estudiar para que te compres tu casa. Ay, qué bonito carro. Ah, ¿te gusta? Oiga, ¿les gusta ese carro? Pónganse a estudiar para que se compren un carro u otro mejor. El caso es que eso generó ese impulso de ser muy dedicados, muy disciplinados, con calificaciones de excelencia, sólida formación académica, y que, por cierto, yo digo que para estar participando y querer aspirar a asumir una responsabilidad en este momento histórico en el país, donde realmente no solamente se requiere haber pasado por la escuela de Derecho,
lo mínimo de rigor es tener una formación académica de excelencia, sólida, pero también de integridad moral, de valores. Pero bueno, el tema es que a mí me gusta, además, hablando de mí, pues me gusta mucho la bohemia, la cantada, toda desafinada, querido Alex, pero bueno, me gusta compartir con la familia, con las amigas, amigos. Me gusta mucho la lealtad. Soy una persona súper leal, fíjate, a la amistad, a mis vínculos. Me encantan los animales. Tengo a mis hijos, los otros de cuatro vagas, como dicen, ¿no? Y bueno, pues me gusta disfrutar la buena comida mexicana, las buenas pláticas, la política. Me gusta mucho. Soy una apasionada una activista de los derechos, sobre todo. Me gusta levantar la voz por las personas que más vulnerables, aquellos que no saben cómo decir, cómo hablar, cómo unirse para exigir o que ignoran que en el país existen, digamos, reglas o acuerdos que buscan, digamos, destruir estructuras de funcionamiento sociales o jurídicas que ya no funcionan para construir otro tipo de sistemas, sobre todo más humanos y que respeten la dignidad de las personas. Entonces, soy una mujer, una juzgadora que he estado, sí, estudie toda mi vida, pero también que he buscado tener un equilibrio en todas las cuestiones de mi vida, con mi familia, con mi pareja, que es mi esposo, mis animales, la posibilidad de entender en cualquier comunidad aquí del país las realidades sociales y bueno, poder conectarme con la gente. Y yo digo, para concluir estos minutos que me diste, yo creo que lo principal es ayudar desde el lugar en el que nos encontremos. Si vienes, si llegas a la vida y no ayudas, pues bueno, no vas a saber lo que es la satisfacción de poder impactar o transformar la vida de otras personas. Siempre he sostenido que la mayor retribución que podemos tener es que cualquier amigo, cualquier persona en el trabajo, en la sociedad, te diga gracias porque por tu gestión, por tu acción, pues modificaste, les diste tranquilidad, les diste paz, porque los conflictos a las personas las dañan psicológicamente. Claro. Sí, y es muy bonito porque yo en mi ignorancia general del tema veo, ¿no? El tema de poner todo esto, el ejemplo de los padres, el amor a los familia, lo que ustedes, ¿no? O lo que ustedes son al servicio de los demás. Eso me parece una acción muy noble, que luego la gente por encima, no nada más viendo, tendemos a juzgar desde la ignorancia, ¿no? Por eso nació este podcast en pandemia, porque yo tuve la oportunidad de conocer de cerca mucha gente muy interesante y me refiero a una señora que limpia un baño en un hotel, ¿no? Y que su historia de vida es fascinante y que un consejo que te da te puede llegar a impactar, así como a personalidades que nosotros, bueno, son más expuestas, digamos, en lo que hacen y que también pues se admira mucho lo que hacen, ¿no? De analizar antes de hablar para tener una opinión propia, ¿no? Basada en esto, que es un poco lo que a mí ahora me llama, porque esto no es un espacio político, ¿no? Ni es un espacio empresarial, ni es un espacio cultural y artístico. Entonces yo invito personas para que nos hablen y nos platiquen de sus pasiones, que la gente entienda quién va a liderar esta nueva etapa que vamos a algo desconocido, ¿no? Y entonces hay que poner el corazón y la confianza en lo que estamos haciendo, pero que debemos también como sociedad de hacerlo. ¿Usted qué piensa de eso? Totalmente, que las personas que tienen esa, digamos, posibilidad de influir o incidir tanto en la vida social o política, estamos obligados a hacer las cosas bien, a ser un buen ejemplo, sobre todo aquellos que nos ven a las próximas personas que van a dirigir al país. Me refiero a las niñas, niños, a las jóvenes, a las juventudes. Estamos obligadas a ello y sobre todo tener claro quiénes somos, Alex, porque ahorita en campaña, bueno, pues todos vamos a decir, ay, sí, una justicia cercana, una justicia sin corrupción. Pues sí, esto es muy abstracto, es muy general. ¿Qué implica realmente llegar a eso? ¿Qué implica realmente mostrar nuestra trayectoria, nuestra estela o secuela de vida? Hay que dejar huellas. Y yo por eso digo, es importante ser muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque se trata de no llegar a ocupar una posición, llegué, ya llené un hueco. Qué bueno que tengo una aspiración, perdón, hay que ser responsables. ¿Qué le ofreces tú al Estado mexicano en este momento histórico donde hay un verdadero desafío? Y te decía, Alex, al principio,
que el futuro de México, claro que sí, depende en gran medida de lo que hagamos en los órganos jurisdiccionales. No nomás es responsabilidad de la presidenta o del ejecutivo estar diciéndole al mercado, al mundo, que en México hay condiciones para la certeza jurídica, para invertir, que vengan. No nomás es responsabilidad de ella, también es responsabilidad del Poder Judicial, de quienes estamos en la justicia, de dar ese mensaje de confianza, de que hay personas que tenemos no solamente la formación académica sólida de excelencia, que es lo mínimo, es lo básico, no podría ser de otra manera, porque si es de otra manera, de verdad, ¿cómo se atreven a querer aspirar? Claro, es corrupción no tener la formación, no tener las calificaciones adecuadas, pero bueno, es decirle al mundo, te decía este mensaje, que además de esta solidez académica, tenemos la integridad personal, la estela, la huella de vida que dé cuenta de un compromiso claro a favor de México, es decir, para que se preserve el Estado de Derecho, no ser cómplices de corruptos, no ser encubridores de delincuentes, no ser encubridores o cómplices de violentadores, porque esos temas son los que vemos aquí. Yo te puedo decir en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde vemos cuestiones de Estado, muchos de esos asuntos, temas de impuestos, pues te das cuenta cómo a veces por errores de la administración pública, pues la sanción para el pueblo por el error de un servidor público es que algún contribuyente que debía, porque se actualizó, que debería de pagar impuestos, pues deje de pagar millones y miles de millones de pesos por errores. Nos están costando mucho los errores de las y los servidores públicos, pero definitivamente tenemos que replantear si la consecuencia es que eso sea un incentivo, porque a veces podemos pensar que a veces igual lo hacen a propósito, cometer errores, para que no paguen impuestos muchas personas, desde lo más mínimo hasta billones y billones de pesos. O sea, ¿a qué me refiero? La integridad de tener claro cuál es tu papel en el Estado mexicano, a quién le sirves, a qué intereses sirves. Y ojo, esta reforma, pues hay que tener mucho cuidado, porque pues sí hay una posibilidad de que lleguen a ocupar el cargo de juzgadores quienes tienen otros intereses u otros compromisos con otros grupos o personas que no son los mismos intereses de México. El único interés de México es con el pueblo, con la gente, con el Estado de Derecho, con garantizar condiciones para que haya inversión, empleo, desarrollo económico, pero también generar condiciones para asegurar que no haya abuso de las personas débiles, que no se deprede los bienes públicos, ni siquiera la base gravable del fisco. Me refiero a los bienes públicos. Basta de abusar del derecho o de las herramientas de derechos humanos para beneficiar a otros intereses. Ya no podemos de verdad permitir esto. Esta nueva etapa debe ser para replantear primero quién va a llegar, porque al llegar no se va a resolver nomás de manera automática el problema que hay en todo el sistema jurídico de justicia, porque es una parte el Poder Judicial, son muchos otros. No se va a resolver, Alex. Hay que tener cuidado porque es algo muy delicado esto. Por eso, quien llegue debe de aportar algo más y para ello son importantes ver los perfiles. Por ahí leí en algo que me mandaron o que no me quiero equivocar, que escribió, que decía que la justicia no solo tiene que ser legal, sino legítima. Algo así. Y que en México, por ejemplo, somos, si no me acuerdo, el 95% de la gente no confía en el sistema de justicia y que son creo que 1,500 ahora los que van a cambiar, 1,400 por ahí. Entonces, entre toda esta desinformación, desinterés, ignorancia de tema y la oportunidad histórica de hacer un cambio, entre todo esto, ¿qué es justicia? Justicia, qué concepto tan complejo, pero te voy a dar un ejemplo ahorita. Es realmente considerar, ponderar las situaciones, las realidades de cada persona. No es solamente la cuestión formal. Ojo, Alex, hay un orden jurídico que se tiene que preservar para que haya paz, para que haya esa armonía social.
pero a veces las leyes están hechas de modo que no consideran las realidades de las personas. Entonces, justicia es hacer que esas hermosas abstracciones jurídicas, eso tan bonito que está escrito en las leyes, en los tratados internacionales, ese mundo ideal, eso tan bonito que está ahí, hacer que realmente se traslade y sirva a la realidad de cada persona, porque cada uno de nosotros, pues somos diferentes, tenemos diferentes propósitos de vida, pero todos nos unimos en que debemos de generar condiciones para que cada persona pueda hacer realidad sus proyectos de vida. Entonces, justicia es eso, darle un efecto útil al derecho, viendo a las personas. Ya no hay justicia ciega. La justicia se quitó la venda. Ojo, no para la imparcialidad, pero sí para ver las realidades. La justicia no solamente se quitó la venda, se puso unos lentes inmensos de aumento, unos lentotes de aumento, para ver las situaciones de desventaja, de vulnerabilidad, para analizar bien las normas, las leyes que son injustas o que tienen estereotipos de género. Entonces, justicia es realmente sin adjetivos, porque ahora hablamos justicia abierta, justicia restaurativa, todos los calificativos o adjetivos de justicia perfecto, simplemente hacer justicia real, porque la gente se queda con una insatisfacción de que no llega a la justicia porque no tiene dinero, porque no sabe a dónde acudir, porque no sabe que puede demandar. Es más, Alex, ignoran que están siendo víctimas o sufriendo múltiples violaciones a los derechos humanos por la complacencia, la omisión de las autoridades o de el abuso de otras personas, de otros ciudadanos que no son autoridades. O sea, el tema es muy grande, muy grave aquí. Y ojo, yo quiero dejarlo claro, si bien en los órganos jurisdiccionales en los últimos años hemos trabajado mucho incansablemente para prepararnos, para desarrollar herramientas de derechos humanos, aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, que por cierto soy presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal y ese es otro tema que me gustaría también, si me permites, abundar. Pero te digo, si bien hemos avanzado, lo cierto, Alex, es que la justicia no es suficiente para colmar la expectativa del pueblo de que haya una mejora en la provisión de estos bienes, no solamente jurídicos, políticos, que el Estado mexicano está obligado a preservar, a garantizar. Me refiero al bienestar, a la salud, a la justicia en sí, a la seguridad, al bien común, a la paz social. Aquí dentro entra que la educación, empleo, simplemente poder transitar libres, sin miedo en las calles, son muchas cosas. Pero bueno, ¿por qué no es suficiente? Porque las personas juzgadoras conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. No todos tocan la puerta de la justicia porque puesta o porque no tienen cerca un tribunal o no tienen dinero o porque ignoran que lo pueden hacer o porque no tienen un juez, un buen defensor de oficio que lo haga. Hay muchas cosas por las que hay que trabajar. Por eso te decía que el tema está en el terreno de la política, lo que hemos llamado política pública, o llámenle como le llamen, llámale como sea, programas, proyectos, acciones, como quieras llamarles, y no solamente de las políticas que tenemos que hacer para que funcione la justicia, que hay muchos temas, como lo es el nuevo entendimiento del derecho, de cumplimiento de la ley. Las personas ignoran, confunden todo esto de las autoridades. Tú hace rato diste cifras de que muy pocos confían en la justicia o la mayoría desconfía de la justicia. Después de los policías somos los peores evaluados, pero es una falta de conocimiento. Entonces, si bien te digo, hemos avanzado, hay personas juzgadoras que de verdad se pusieron la camiseta de los derechos humanos de las personas y sus derechos bien puestas. Dimos cuenta de sentencias con perspectiva de género, de sentencias con perspectiva de derechos humanos, que es diferente porque la discriminación no es por ser mujer u hombre, sino por otras, por ser indígena, migrante, adulto mayor, persona con discapacidad, etc. Ya se ha dado cuenta el mundo de que hemos avanzado y bravo por eso. El tema es esas situaciones, omisiones que implican violaciones que ni siquiera llegan a la justicia. Entonces, esta
esta reforma al Poder Judicial, para que no quede en un mito más, porque yo hablo de los mitos del derecho. Hay una mitificación del derecho, las leyes se crean con una expectativa y no se cumplen porque no se instrumentan correctamente con las políticas adecuadas, no se incentiva, no se evalúa, no se revisa, no tenemos datos o diagnósticos para saber si vamos bien o mal. Te estoy hablando de una serie de cosas que, para que quede claro, que lo delicado que es esto, lo importante para México, y claro que sí se requería un nuevo modelo de justicia, porque no ha alcanzado a todas las personas. Pues es evidente que vemos las manifestaciones de las personas clamando justicia, ¿no es cierto? Claro. Pero sobre todo, la corrupción, el daño más grande es la destrucción del Estado de Derecho, la descomposición del tejido social. Los daños son muy graves y este momento histórico debe servir para replantear las reglas del juego y trabajar de una manera distinta, no solamente llegar a ocupar un puesto. Qué padre, llegaste a ocupar un puesto, no tienes ni idea de lo que es esto o de lo que se requiere para México para verdaderamente transformar el sistema de justicia. Claro, y aparte es fascinante porque hablando de una persona que ha crecido, ha vivido, ha sido parte del sistema de justicia, sí, y que ahora lo abran. Vamos a decir que esta primera elección la gente no tenga idea y que la boleta y que sean muchos, todo eso, pero los hace parte ahora, entienden que es un magistrado, que es una sala segunda, tercera, ¿no? Todo esto, o sea, como que ya empieza también esta cultura. Y yo en alguna ocasión que entrevisté a una amiga senadora, le decía que antes decían que había que aprender a nadar con tiburones. Y siento yo que ahora estamos nadando con sirenas, ¿no? bueno, Teniendo en cuenta esta analogía del padre que se va a la guerra a cumplir un compromiso y deber personal con sus raíces y con lo que él respeta, y esta madre que se queda educando e incentivando a los hijos de, si quieres algo, trabaja y esfuérzate por ello. ¿Qué tanto personalmente, magistrado, usted cree que la mujer ha influido y ha participado y ha logrado que todos estos cambios, toda esta visión del sistema, de las pequeñas grandes cosas que se necesitan hacer, de esta sensibilidad de llevar la justicia donde no está, es parte de la mujer? Uy, muchísimo. Las aportaciones de las mujeres en los últimos años la hemos visto que ha sido significativa, por eso tenemos esta legislatura de la paridad. Porque gracias a las mujeres de los últimos 10, 15 años, pon tú 20 años, que empezaron a levantar la voz, las contemporáneas, no me refiero solamente a las precursoras, a las demoledoras de estereotipos que despecaron el camino para que otras los pudieran recorrer con mayor facilidad, pero no libres de violencia por razón de género, por violencia política. Las mujeres las callan, las silencian, con la muerte civil o a veces con la muerte física. Pero bueno, las aportaciones de las mujeres son maravillosas. Afortunadamente, tenemos a la primera mujer presidenta de la República y eso no solamente es un orgullo, es una esperanza para muchas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando los colectivos de mujeres, hay cosas que solamente las mujeres podemos proponer porque solo vivimos las mujeres. Esa es la razón de la paridad de género. ¿Y por qué la razón también de que haya una mujer presidenta de la República? Porque también va a representar las legítimas aspiraciones. Porque si bien es cierto hay derechos reconocidos, no todas los pueden materializar. Va a representar las legítimas aspiraciones de vida de más de la mitad. Bueno, vamos a dejarlo de la mitad de la población, un poquitito más de la mitad. Para eso la paridad y para eso es que las mujeres también puedan llegar a dirigir estas políticas. Una de las primeras acciones de la presidenta para hacer realidad eso de que si una llegamos todas, es, pues la prueba está esa reforma constitucional que se aprobó por una iniciativa que presentó para hacer realidad la igualdad sustantiva, por salario, por trabajo igual, salario igual, porque todavía hay un tramo, un porcentaje de mujeres que no ganan igual por el mismo trabajo. Entonces, reconocer las múltiples violencias que hay para las mujeres y exigir desde la Constitución que haya fiscalías especializadas y también, Alex, obligar a las autoridades de procuración de justicia a aplicar la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de los asuntos que implican discriminación o violencia por razón de género. Eso sucedió, se publicó en el Diario Oficial, esta reforma constitucional, el 15 de noviembre de 2024,
Pero ojo, nosotros desde el año 2010 en los órganos jurisdiccionales ya habíamos hecho un pacto para introducir la perspectiva de género. Y no ha sido nada fácil. En mi caso, en la comisión que presido, hemos impulsado más de 1,000 cursos y talleres de capacitación para aplicar la perspectiva de género. Y ya tenemos sentencias que demostramos a la gente nuestro compromiso con los derechos de las personas. Sentencias con perspectiva de género. Pero bueno, para ser efectivo de que llega una, llegamos todas, te decía, que empezaron los colectivos a hablar de que era necesario eliminar el IVA de los artículos de gestión menstrual, las toallas femeninas. ¿Por qué? Porque no son artículos de lujo, son de primera necesidad, es un proceso biológico y ¿por qué estaba grabado a la tasa del 16% como si fuera un artículo de lujo? Bueno, precisamente las mujeres, porque solo a las mujeres se nos puede ocurrir esto de pedir que se elimine el IVA a los artículos de gestión menstrual, y en mi caso como magistrada federal especializada en estos temas, pues también hice mi aportación de escribir el análisis, de explicar por qué se tenían que grabar a tasa cero, y bueno, se logró esa lucha de muchas mujeres de los colectivos que ya venían hablando de esto. Entonces, ¿tú crees que eso se le hubiese ocurrido a un hombre, Alex? Sí. Pues no, porque nunca sabe lo que es eso, ¿verdad? No, y al comentar, Nunca ha sabido lo que es eso. claro, y al comentarme eso entra uno en conciencia, decir, oye, es verdad. Pues solo las agencias, si es una señorita que pegó entendido entre los 15 y 16 sucede esto, no tiene el poder adquisitivo, digamos, para resolver y todavía es caro, y es una primera necesidad que se lo venden a lujo, ¿no? Las mujeres en situación de calle, las mujeres en situación de pobreza, pon tú que a los 13, 12, 13, 14 años, dependiendo, pero dura ese proceso como 30 o más, casi algunos 40 años de su vida con esas cosas. O sea, es tremendo, pero deja tú, las mujeres, es un tema de salud pública, las mujeres en situación de pobreza extrema, de pobreza o situación de calle, genera ausentismo escolar y laboral. Pero te puse el ejemplo para que estés claro por qué solo las mujeres podemos ver las cosas con este enfoque, porque son nuestras realidades. Y qué difícil tratar temas que parecieran de mero sentido común, de calidad humana, ¿no? De tema humanista, llevarlo a algo tan complejo, ¿no? Como luchar por eso, ¿no? Y siempre contracorriente, Alex. Cuando hablas de estos temas avanzamos y vamos para atrás, creamos la comisión y luego como que siempre no, y ahí vamos para adelante, para atrás. Afortunadamente hemos avanzado porque antes decían, no, hombre, qué locura, imagínate poner salas de lactancia, ¿a quién se le ocurre? Decían que era loca. Y en una ocasión me acuerdo que en el pleno me dicen, oye, ¿sabías tú que en el diccionario de la Real Academia, cuando habla de hombre, se entiende que va el hombre y la mujer? Y yo, ¿qué digo? ¿Qué les digo? Pues es sensibilizar. Gracias a Dios tenemos compañeros y compañeros que ya utilizan el lenguaje incluyente y no sexista. Se refiere a las magistradas, las y los magistrados, las compañeras ya nos mencionan, porque antes era imposible, no nos mencionaban, Alex. Eran los magistrados todos. Está la consideración, la ponencia de los señores magistrados invisibilizadas. Entonces, cuando yo empezaba a poner en los carteles el uso del lenguaje incluyente, desde esos anuncios que hacen las áreas administrativas y pedía desde antes que se pusiera en el protocolo la necesidad de utilizar el lenguaje incluyente y no sexista en las sentencias. Fue cuando dijeron, estás pidiendo que se pongan las sentencias en materia fiscal. ¿Sabías tú que el diccionario, y te lo vuelvo a repetir, me dicen así? Yo digo, pues, ¿qué les explicas? Es un tema de tiempo, de sensibilización. Hay que esperar hasta que llegue un momento que, entonces, gracias a Dios, todas y todos ahorita utilizan el lenguaje incluyente y no sexista, al menos en la forma de hablar. Espero que también en las sentencias. Digo lo espero porque es un proceso. Hemos avanzado mucho con sentencias padrísimas, importantísimas de mujeres y hombres en el tribunal que se han puesto esa camiseta de los derechos de las personas y han sacado sentencias extraordinarias. Ahí creo que me ha dejado ver a mí como mexicano, como ciudadano, como persona preocupada y ocupada en hacer mi parte de este proceso bien, cómo es la importancia del conocimiento, de la excelencia en lo que se hace de la academia, de nosotros buscar a las personas mejor preparadas, digamos, ¿no? Para estos cargos que nos van a representar. Porque una persona que no tenga estos conocimientos no merece sentarse en la silla de un juzgador. No merece. ¿Cómo se atreven si no tienen el conocimiento? Discúlpame. Imagínate que llegue un asunto en manos de un juzgador que no aplicó herramientas de derechos humanos, que no aplicó herramientas de perspectiva de género.
y ya emite una sentencia que viola jurisprudencia, porque yo he visto sentencias que violan jurisprudencia, sentencias que violan derechos humanos, pero nadie tiene el deber jurídico de soportar una sentencia mal emitida por un juez o un procedimiento, una investigación mal hecha por un ministerio público. Por eso no se llegó a la justicia, por eso está la impunidad. Una sentencia de un juez que ya no se pueda modificar, Alex, te das cuenta, que se equivocó en algo y que impacte la vida de las personas para toda su vida. Violar derechos humanos porque se equivocó un juez, perdón, no merece estar en una posición así. Por eso es importante ver los perfiles, es que es algo delicadísimo porque las personas juzgadoras tenemos en nuestras manos los valores fundamentales de las personas, la vida, la libertad, los derechos de familia, el patrimonio, tu casa, tus hijos, tu libre desarrollo, decidir tu vida como quieras, la democracia, el Estado de Derecho. Y gente que no tiene, por eso yo hablo la formación académica de excelencia, deben de llegar las y los mejores, pero sobre todo incuestionables, personas que no tengan cuestionamientos en la vida, que jamás nadie tenga que señalarlos por algo incorrecto, que haya dado cuenta clara de su compromiso en contra de la corrupción. Pues delicado, sí, qué importante lo que comenta, digo, al menos para mí. La corrupción de un proceso mal hecho porque se hizo a propósito por corrupción me parece menos grave que la omisión de una persona no preparada y que lo hizo por ignorancia. Terrible. Exactamente, ¿verdad? Sí, porque digamos que la sentencia penal, yo veo, vamos a decir que la corrupción tiene ese fin de hacerlo así, pero la ignorancia lo lleva a un término, una sentencia por falta de conocimiento. Pero esa falta de conocimiento implica violaciones a los derechos humanos a un agente. La falta de pericia implica un daño al patrimonio del Estado mexicano, que atrás del Estado mexicano hay cuestiones de orden público de interés general, personas que requieren que haya bienes y servicios públicos, infraestructura, medicinas, hospitales. Entonces, la falta de pericia, la falta de conocimiento nos cuesta mucho, tanto a todo el pueblo como también, o sea, la persona que va a sufrir la afectación para toda la vida de alguien que no sabe y que se atrevió a tomar decisiones sobre la vida de otros. ¿Cómo es posible? Nos afecta tanto o más que la corrupción igual. Prácticamente lo mismo, la corrupción de esa manera consciente. Se están poniendo en el foco cosas que sí era importante ponerse, que no se habían puesto, donde nos ponen a pensar, a replantear qué sigue en el país. Tenemos que caminar todas las autoridades y la sociedad de la mano, porque los grandes cambios en el país, Alex, se dan cuando todos nos unimos, sociedad, autoridades, empresas, todos, claro, con un propósito. Solo así se logran los grandes cambios. Pues a mí me parece fascinante este momento histórico porque nos da oportunidad de ver todas estas cosas que ustedes ven, ¿no? Y que podemos ser parte, ¿no? De ser conscientes, de participar, de tener sentido común, en fin, ¿no? Entonces quiero preguntarle, y casi para terminar, esta niña de Obregón, esta esposa, amante de los animales, apasionada de lo que hace, más de la comedera mexicana, que es fascinante, que es un gusto para mí personal y estoy seguro que para la gente que nos ve conocerla de cerca, ¿no? Y ver este personaje, ¿no? Que es lo que hace una magistrada, lo que puede llegar a ser una ministra, ¿no? Lo que es una mujer. Más allá del compromiso personal del día a día, ¿cuál sería o qué sería para usted el legado que quisiera dejar como cuando alguien en algún momento estudie este momento histórico o evalúe el sistema judicial y diga, aquí está el capítulo de Zulema Moss? Claro, dejar una buena huella implica no solamente venir a hacer el trabajo que te corresponde de excelencia, que por cierto aquí como magistrada yo he dejado cuenta que dejo cero rezago. No me gustan las ejecutorias o las sentencias que quedan a medias. Me gusta la exhaustividad, me gusta el fondo, me gusta contribuir a resolver los problemas. Yo he dado cuenta como magistrada que no me quedo con ningún solo asunto pendiente de resolver, pero además estoy hablando ese otro legado ahorita como magistrada al crear la Comisión para la Igualdad de Género, donde hemos impartido más de 1,000 cursos y talleres de capacitación, que es lo que te platicaba, convenios de colaboración con otras autoridades del Estado mexicano para entendernos, colaborar
este intercambio de conocimientos, de datos, para que se diseñe la política pública. Entonces, yo lo que te digo, en esta no es una ocurrencia ser candidata a ministra de la Corte, no es algo que se me ocurrió, qué bonito, es un acto de suma responsabilidad, no solamente venir a hacer el trabajo y hacerlo perfecto, porque no puede ser de otra manera, sino contribuir con mi formación, con mi conocimiento, como una persona servidora pública con 35 años, ya un poquito más de 35 años, sirviendo en diferentes poderes del Estado, en distintos órdenes de gobierno, con una formación académica de excelencia hasta el doctorado en Derecho en la UNAM con mención honorífica, sobre todo el conocimiento de las cuestiones del Estado, cómo funciona el Estado, en qué falla el Estado, también cuáles son las necesidades, las aspiraciones de las personas, cómo se abusa de las herramientas del derecho, si estamos cumpliendo bien con la justicia o no. Esa información, por mi conocimiento, por mi preparación académica y por mi experiencia profesional, yo quiero darla al servicio del país, porque no se trata de llegar a la Corte a ocupar una posición, se trata de trabajar 3 o 4 veces más en contribuir a generar esa política, esas condiciones para que verdaderamente se transforme el sistema de justicia, que no nomás es, ay, se transforme, implica hacer muchísimas cosas con orden, con método, en una nueva sinergia y en una nueva relación entre los poderes y con la sociedad. Ese conocimiento es el que yo tengo y yo quiero ponerlo al servicio de mi país desde el lugar o la trinchera en la que me encuentre. Lo hablo porque lo he hecho, porque he demostrado la formación y la experiencia en algunos temas muy importantes. He dejado claro mi compromiso con México, mi compromiso en contra de la corrupción, evitando también la evasión, la elusión fiscal y también ordenando reparaciones a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo he dado cuenta de eso, de mi congruencia en someterme a la Constitución. Por ello digo, dicho sea de paso, cuando se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, fui la única que no se amparó contra esta ley de remuneraciones, porque eso ya estaba desde la Constitución, no porque me encantara, que ya teníamos un derecho, y la independencia judicial, la autonomía también implica que se nos garanticen las remuneraciones. El tema no fue ese, fue entender el momento político, el momento social que tenemos, donde hacía necesario que nos acercáramos o nos reivindicáramos con el pueblo. Entonces soy una mexicana más que ha tenido claro cuál es el papel en en mi trayecto, en mi estela, en mi huella como servidora pública y sobre todo como mexicana haciendo lo correcto. Pues el mejor legado el mejor legado y el mejor ejemplo, y me da mucho gusto que en este momento histórico mucha gente pueda conocer, ¿no?, a las personas que están detrás de lo que se hace en la justicia mexicana. Magistrada, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia y su conocimiento, y pues por dejarle ver a la gente quién es usted para confiar en lo que hace por México. Gracias, Alens, y solo les digo que este 1 de junio vamos a elegir por primera vez a las personas juzgadoras en México, ministras, ministros, magistradas, jueces, juezas. Entonces, el 1 de junio es importante que vayan a votar. Yo, Zulema Mosri, soy candidata a ministra de la Suprema Corte y tengo el número 21 en la boleta morada. Y bueno, te diría, si me permites, Claro, por supuesto. que me encanta el número 21 porque fíjate, bueno, allá en Sonora me dicen, es la camiseta de Héctor Espino, de un jugador, y pues hay muchos jugadores perfectos del béisbol, ¿se acuerda? Pero bueno, ¿sabías tú que el corazón de nosotros en el vientre de nuestra madre tarda 21 días en formarse? El corazón. Qué bonito. Bueno, también dicen que cuando perdemos la vida, pues perdemos también 21 gramos. Hasta hay una película de 21 gramos. Pues bueno, yo también digo, a mí me gusta porque es la fecha de nacimiento de Benito Juárez, 21 de marzo, que coincide con el inicio de la primavera. Lo único que quiero decirles a las personas de lo sublime que es para mí y lo importante que para mí es tener este número 21 en la boleta morada. Solo quiero decirles que recuerden que este 1 de junio vota 21 en la boleta morada. Soy Zulema Mosri. Pues muchísimas gracias. Estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Es un compromiso de nosotros y una responsabilidad este 1 de junio participar en esto, y pues
Muchísimas gracias a todos por ustedes. Nos vemos la próxima.